Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Josué y ahora vamos a estudiar desde el capítulo 4, versículo 10 y vamos a abarcar, Dios mediante, el capítulo 5 completo. Así que tenemos bastante para leer, para estudiar en esta tarde. Hace un par de semanas atrás, debido a que la semana pasada celebramos el Día de la Familia, pero anteriormente habíamos estado estudiando hasta Josué 4 del 1 al 9, ahí nos quedamos. Y decíamos que había más de 3 millones de personas, 3 millones de personas que salieron de Egipto. De esos que habían salido nada más que 70, ¿se acuerdan que fueron a Egipto? Bueno, volvieron ya a la tierra prometida 3 millones como mínimo, porque en Números capítulo 11 nos dice que eran 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que haciendo una cuenta más o menos, decimos, bueno, eran más de 3 millones de personas. Ahora, nos hablamos, y es lo que estuvimos estudiando hace un par de semanas atrás, que Dios hace un milagro, y entonces cuando van a cruzar el río, ese río Jordán, dice que Dios abre y lo abre para que ellos pasen en seco nada más ni nada menos que 25 kilómetros de anchura, si se quiere. Ahora uno pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué abre tanto? Bueno, decíamos, no lo hice el cálculo yo, lo hizo otra persona, que si pasaban de 2 personas, así el frente de 2 personas, o el ancho, si se quiere, de 2 personas, eso tendría una cola, después de 3 millones y pico de personas, una cola de 1.280 kilómetros, ¿se imaginan? Esperando, y pasarían en un mes aproximadamente. Así que, ¿qué es lo que hacen? Ni siquiera, si algunos han hecho el cálculo, si hubiese abierto el río 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros, hubiesen pasado en un día todos. Pero recuerdan que estaban los sacerdotes sosteniendo el arca, ¿se acuerdan que lo vimos eso? Y ellos estaban en la mitad del río, en tierra seca, en la mitad del río, sosteniendo el arca, entonces no iban a estar todo el día sosteniendo el arca. Entonces por eso Dios abre entonces 25 kilómetros. Y bueno, se calcula que en un par de horas entonces esta gente pasó del otro lado, ¿cierto?, a la tierra prometida. Ahora, cuando estábamos mirando eso, dice que al pasar al otro lado, antes de que se cerraran las aguas, le pide Dios a Josué que mande a un representante de cada una de las 12 tribus de Israel que buscaran unas piedras, unas rocas grandes, me imagino que no eran piedritas chiquitas, pues las tenían que poner al hombro, y entonces que hicieran 2 grupos, 2 montones de piedra, uno donde estaban los sacerdotes, donde habían estado los sacerdotes, en el medio del río, y otro grupo del otro lado ya cuando cruzaban entonces. Y nos dice ahí que era justamente para recordarles, cuando los hijos preguntaran, papá, ¿qué significa esta piedra? Bueno, recordarles que la mano poderosa de Dios abrió el río y pasaron en seco cuando fueron entonces a apoderarse de la tierra donde fluye leche y miel. Ahora, en el capítulo 4 aparece una palabra, una ciudad que se llama Gilgal. Y Gilgal nos va a servir a nosotros para ver varios puntos en este estudio entonces. Mire, acompáñenme allí, Josué capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. ¿Todos tienen Biblia? Si a alguien le falta Biblia, lo sugiere le dan una. ¿No? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces vamos a leer Josué capítulo 4, versículo 10 al 13. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho. Como 40.000 hombres armados listos para la guerra pasaron
hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. ¿Se acuerdan que vimos que hace 2 tribus, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, habían pedido ya en la época de Moisés que se querían quedar del otro lado del río? Y Moisés le dijo que, después de hablar con ellos, dice, no hay problema, se quedan, pero cuando sea el tiempo de entregar la tierra, ustedes van a pasar, los guerreros de ustedes van a pasar, van a ayudar al resto de las 9 tribus y media a tomar posesión y después se regresan si quieren de este lado. ¿Ok? Y eso ya lo estuvimos estudiando. Eso es lo que sucede entonces acá. Déjenme hacer un paréntesis y tal vez recordarle lo que hablamos cuando estábamos estudiando esa parte. Esas 2 tribus y medias que estuvieron del otro lado del río estaban muy lejos de la zona de adoración de Jerusalén. En esa zona es donde se dan los conflictos más grandes y la falta donde había más demonios. ¿Se acuerdan cuando el Señor echó afuera esos demonios y lo echó los cerdos? ¿Se acuerdan? Y después se fueron al despeñadero y todo eso sucedió allí. ¿Se acuerdan aquel que andaba en el cementerio gritando y que tenía cadenas y rompía las cadenas, tenía una fuerza tremenda, que tenía una legión, dice, de demonios? Ocurrió en esa zona. ¿Y qué es lo que nos enseña eso? Bueno, nos enseña que cuando estamos lejos de la presencia del Señor, lejos de la zona de adoración, tenemos problemas. Y el enemigo hace un puré de la vida de cada uno de nosotros cuando estamos lejos del Señor. Cierro el paréntesis allí entonces, versículo 14. Y en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y acá hay algo que me encanta. No me quiero salir del contexto de lo que está diciendo, pero dice que Jehová engrandeció a Josué. No se olviden que Josué es el que está reemplazando nada más ni nada menos que a Moisés. Moisés había sido el líder espiritual de este pueblo por 40 años. Moisés es quien le había dado las órdenes, Moisés quien es el que golpeó el mar, ¿se acuerdan? Y el mar se abrió, Moisés fue quien le dio las leyes, bueno, Dios a través de Moisés. Y todo eso en un líder que todo el mundo lo quería, aunque al principio tuvo sus problemas también. Pero me gusta porque dice, Dios engrandeció a Josué. Y hermano querido, esto me enseña un principio muy importante. En la vida nosotros no tenemos que preocuparnos por ser grandes. En la vida no tenemos que preocuparnos por ser el centro de atención. En la vida no tenemos que preocuparnos por querer llamar la atención. Mira, si es del Señor, el mismo Señor dice que al que se humilla, Él enaltece. Que el que se humilla y le presta atención y se somete a Él, Dios se va a encargar de levantarlo. No es por nuestro propio medio, eso es vanagloria. Pero en cambio, cuando Dios levanta al hombre, ese hombre es respetado. Ese hombre es temido, como dice acá. Pero es obra del Señor, no obra nuestra. Y entonces, dice allí, y me imagino que cuando Josué tuvo que tomar el lugar de Moisés, las sandalias, decíamos, les tiene que haber quedado muy grandes. No era fácil, pero Dios le dio el poder. Y dice entonces el versículo 14, en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Ahora esto tiene que haber sido un espectáculo, ¿verdad? ¿Se imaginan que este pueblo lo que vio ahora es de repente las aguas, entran los sacerdotes, ¿se acuerdan que vimos eso? Y era el tiempo donde estaba rebalsado, porque era el tiempo donde había muchas lluvias, tiempo de cosecha. Y entonces cuando ellos pisan ahí el río, el agua, dice que el agua se abre, 25 kilómetros, y pasan todos en seco. Pero ahora de repente salen ellos y se vuelven todo eso. Tiene que haber sido, yo no sé, pero algo precioso, ¿no? Ver
no sé de qué manera o qué altura tendría el agua, cómo es, pero la cuestión es que se volvió entonces todo a la normalidad. Y dice el versículo 19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, recuerden esa ciudad, al lado oriental de Jericó. Jericó, yo les dije, está donde el Señor Jesucristo dicen que se bautizó, cuando uno va a la tierra prometida, a la tierra de Israel, ahí a más o menos 5 kilómetros está Jericó. Este Gilgal está un poquito más arriba, pero del lado, está entre Jericó y el río, Jordán, para que más o menos nos ubiquemos. Y entonces nos dice allí, versículo 20 y 24, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, en el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan, y escuchen bien estas palabras, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así que aquellos que les gustan tomar nota, anoten allí un par de cosas acerca de Gilgal. Y Gilgal es un lugar para recordar. Primer punto, Gilgal es un lugar para recordar. Porque dice que sacaron esas 12 piedras, las pusieron allí para recordar entonces a los hijos cuando preguntaron, papá, ¿qué significan esas piedras? Hijo, esas piedras representan el poder de Dios. Cuando pasaron y Dios cumplió su promesa de entregarnos la tierra prometida, Dios abrió las aguas, pasamos en seco y eso nos muestra entonces el Dios todopoderoso que nosotros tenemos, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Porque Dios había, y ya lo vamos a ver, Dios había prometido ya a Abraham que le iba a entregar esa tierra y Dios cumplió entonces la fidelidad de Dios. Y sabes, dice que colocaron allí las 12 piedras en Gilgal, una para cada una de las 12 tribus, es un recordatorio, y nos dice el versículo 21, y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Versículo 22, declararéis a vuestros hijos. Y sabes, cuando mañana te preguntaren, ustedes los papás, y ahora me refiero a los papás específicamente, tenemos la responsabilidad, está bien, es un trabajo dúo con la esposa también, pero acá está el cabeza del hogar, quien tiene la responsabilidad de educar a los hijos y de enseñarle a los hijos la bondad, la fidelidad de Dios, de mostrarle a los hijos ese Dios fiel, ese Dios poderoso que nosotros tenemos. Ahora, con toda sinceridad, hermano, no hay mejor manera que mostrarle a nuestros hijos al Dios a quien servimos con nuestro propio testimonio y con nuestra propia seguridad de quién estamos sirviendo. Porque no estamos sirviendo a un Dios de madera. Estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sirviendo a aquel que creó todas las cosas solamente con la palabra. Y es mi responsabilidad como papá enseñarle a mis hijos a que ellos puedan ver esa fidelidad de Dios, ese cuidado de Dios, la bondad, la misericordia, la gracia de ese Dios a quien yo sirvo y en quien creo. Pero tengo que creerlo con convicción. Esto no se trata de religión, tantas veces lo hemos dicho. Acá no se trata de que el día domingo tengo que ir a la iglesia o que tengo que hacer esto, tengo que hacer otro rito. Esto se trata de relación con el Señor. Y eso es lo que cuando los chicos ven que mi hablar es el mismo en la iglesia que en mi casa, van a empezar a creer más. Y cuando ven que lo que yo creo realmente lo practico, es realmente importante eso en la vida de los chicos.
Es más, según las estadísticas, no voy a dar un número, estaban entre 75 y 80, pero me parece una enormidad, no quiero dar un número fijo, pero según las estadísticas es un número sumamente alto de chicos, de hombres que están en la cárcel, y cuando hacen la investigación se dan cuenta que han crecido sin papá. Han crecido sin la figura paternal dentro del hogar. Ahora me dirán ustedes, bueno, tenemos casos, ¿cierto?, de hermanos donde no está la figura paternal. O ya sea que sea viuda o mamá soltera o lo que sea. ¿Cómo hacemos en esos casos? Bueno, ¿sabes? Dios es un Dios de amor. Y Dios creo que lo ha mostrado con testimonio o no. Dios es nuestro papá y como papá es el Dios de los huérfanos y el Dios de las viudas también. Ahora Dios también te pone, papá, acá en la iglesia, para que tú como hermano en la fe, que sabes el rol de papá, puedas ayudar a aquellos que no tienen el papá físicamente. Dios puede usarnos, a mí me puede usar para ser de papá para otra criatura, aunque no sean mis propios hijos. Esa es la idea de Dios, de que nosotros podamos ser de bendición. Así que es realmente muy importante eso porque es mi responsabilidad como papá de enseñarle a los chicos cuál fiel, cuál grande es mi Dios, es el Dios a quien servimos. Dice Josué 4:24, para que todos, y me gusta acá, porque dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Así que, padres, el temor de Jehová no lo vas a enseñar a tus hijos comprándole cosas. El temor a Jehová no le vas a enseñar a tus hijos dándole todos los caprichos, teniendo toda la tecnología, teniendo los videojuegos o teniendo una cosa, teniendo la otra. El temor de Jehová se lo vas a enseñar a través de la palabra y se lo vas a enseñar a través de tu propio testimonio. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo, teme, hijo, a Jehová, si me está viendo a mí vivir una vida miserable y del mundo? ¿Cómo me voy a poder enseñar a mi hijo, hijo, teme a Jehová, cuando estoy todo el día en la computadora o todo el día viendo basura o todo el día metido en otras cosas que no es la palabra del Señor? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo, teme a Jehová, cuando no me ve doblar las rodillas y orarle al Señor? ¿Cómo le voy a enseñar el temor de Jehová cuando no me ve que yo tengo temor a Dios y vivo por Él y sirvo para Él? Tenemos que enseñarle la mano poderosa del Señor, pero a través de nuestras vidas. En Josué capítulo 5, y seguimos entonces en el capítulo ahora 5, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, escuche bien esto porque es sumamente importante, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Me encanta porque dice que desfalleció el corazón. Ustedes saben que una de las cosas importantes, y es sumamente importante, no solamente la actitud con la que hacemos cualquier actividad, sino que nos mantengamos siempre con ánimo. Cuando una persona tiene ánimo, las cosas pueden andar mal, pero yo tengo ánimo, le doy por adelante. Y me gusta eso. ¿Se acuerdan Nehemías? Cuando van a Nehemías, capítulo 8, creo que 7, 8, 9, por ahí, nos van contando, ¿cierto?, cómo el pueblo tenía ánimo y de los escombros empezó a construir, ¿cierto?, la muralla de Jerusalén. Pero resulta que después, porque vinieron algunos hablando, ¿cierto?, tirándole el ánimo abajo, y diciendo que lo que ustedes construyen, hasta la zorra lo van a derribar. Lo que ustedes están haciendo no vale la pena, no te sacrifiques por eso. Dice que el ánimo de ellos decayó. Pero hasta la mitad de la muralla andaban perfectos porque tenían ánimo. Ahora me gusta porque Dios dice acá que Dios a los de Jericó y a los del pueblo pagano, dice que Dios le hizo temer tanto de ver su poder, como había abierto el Mar Rojo, como había abierto el río Jordán y todo eso, que dice que el ánimo de esta gente desfallecieron. Desfallecieron, no tenían, estaban por el suelo. Pero miren porque hay algo muy importante que
que viene todo esto acá. ¿Recuerdan cuando Rahab, lo estudiamos en capítulo 2, Rahab, la ramera, la prostituta? Nos dice Rahab que la reputación de Dios le precede. Es decir, lo que estaba diciendo acá es que Rahab, cuando vinieron estos dos testigos, espías, dice que Rahab le dijo, sí, porque ya sabemos de Dios. Ya sabemos que es poderoso, ya sabemos lo que hizo en Egipto, ya sabemos que abrió el Mar Rojo, ya sabemos que le cuida, que le provee y todo eso, ya lo sabemos, dice ella. Y ahí mismo entonces lo que nos está diciendo, que ellos sabían de la mano poderosa del Señor. Miren el versículo 1b. Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. No hubo más aliento. Pero no hicieron nada para entregarse al Señor. ¿Se dieron cuenta? No hicieron nada para entregarse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y me llama poderosamente la atención eso. Escucharon que hay un Dios poderoso, escucharon que hay un Dios que abrió el mar, escucharon que hubo un pueblo que pasó 3 millones de personas por el Mar Rojo con todo lo que tenían. Escuchó que Dios los cuidaba, como nos dice acá. Escucharon que abrieron el mar, una vez más el río Jordán ahora, y todo eso, y no creyeron en Dios. Por eso dice la palabra, no tendrán estas excusas. No hay excusa para el mundo de no creer en Cristo Jesús. Porque Cristo vino, hizo la obra que hizo, vivió y murió en una cruz y resucitó. Y más de 500 personas lo vieron al Señor resucitar. Y lo vieron vivo, Él hizo casi 10 apariciones, la que nos dice la Biblia. Y eso es testimonio vivo, es verdadero. Y la gente hoy en día se burla. La gente hoy en día, muchos de ellos dicen, no crean, no hay Dios. Cuando dice que viendo los cielos, dos cosas que son invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, el hecho de que Dios creó todo eso, y indudablemente que es Dios, dice la palabra, no tienen excusa. No tienen excusa en no creer en el Señor. Ahora, me gusta también porque dice que, es que Dios es fantástico, ¿no? Es para enamorarse cada día más del Señor. Dice que los enemigos se quedaron paralizados, que tuvieron el ánimo por el suelo. Pero miren por qué y cómo a Dios no se le escapa, hermano querido, no se le escapa un detalle. A Dios no se le escapa no hay un punto que podamos decir, Dios se le escapó esta. No, Dios hace las cosas y las hace perfecto. Por eso, hermano, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en el Señor y nada más que en el Señor, que el resto no vale la pena. Y dice el versículo 2, mirá lo que te voy a contar acá. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahora, no se puede circuncidar a una persona 2 veces, es obvio. Pero dice, vuelve a circuncidar a los hijos de Israel la segunda vez. ¿Qué había pasado? Que es cierto, desde la época de Abraham, se habían circuncidado a la señal del pacto, ya vamos a ver eso, pero resulta que después la generación que prácticamente nació en el desierto, durante esos 40 años, no se habían circuncidado. No lo habían circuncidado. Entonces la primera directiva que el Señor dice, les voy a dar la tierra prometida, y entonces lo primero que dice, la primera directiva, quiero que se consagren a mí. Porque la circuncisión es una señal de consagración, de entrega al Señor. Así que el segundo punto, Gilgal, es un lugar para recordar, pero el segundo punto, Gilgal, es un lugar entonces para comprometer de nuevo la vida con el Señor, en cuanto a la circuncisión acá. Ahora déjenme que hable un poquito de esto, no voy a hablar de biología, pero voy a hablar desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué se tenía que circuncidar? ¿Por qué? Porque era la señal de un pacto que Dios había hecho con ellos. ¿De qué se trata todo eso? Mire, versículo 3 en adelante, 5:3 de Josué. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en todo el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, bueno, acá lo explica,
Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra en la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Una vez más, lo dice bien claro ahí. Ahora, para entender esto, el propósito de la circuncisión, debemos entender que cada pacto tenía una señal. Cada pacto que Dios hizo montones de pactos a través de la historia. Y entonces cada pacto tenía una señal. Cuando uno va a Génesis 17, no lo busquen, simplemente hago referencia. En Génesis 17 hizo un pacto con Abraham. Cuando Dios hizo un pacto, y dicho sea de paso, un pacto es una promesa unilateral e incondicional que Dios hace. Y cuando Él hizo una promesa acá, le dijo entonces a Abraham que de la simiente de él serían benditas todas las tierras y todo eso, ¿cierto? Pero de la misma simiente de Abraham vendría entonces el Mesías, el ungido, el Cristo, el enviado del Señor, nuestro Salvador. Y entonces cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice que tenía que circuncidarse. Ahora, déjenme ver acá. No solamente, quiero aclarar esto, no solamente el pacto que Dios había hecho, o la promesa que Dios había hecho, se trataba de que un pueblo sería apartado, que era lo que significaba la circuncisión, ¿cierto? Apartarlo, un pueblo apartado para el Señor, sino que Dios también le había dado una tierra. Parte de ese pacto era que Dios apartaba a ese pueblo, pero parte de ese pacto también es que Dios le iba a entregar una tierra, que es la tierra prometida, ¿cierto? La que conocemos como la tierra que fluye leche y miel. Ahora, déjenme hacer un paréntesis con esto, o una acotación. Cuando uno mira lo que Dios le prometió al pueblo, y sacan la cuenta, porque se dieron cuenta que está bien limitado desde el mar grande o el mar Mediterráneo hasta el río del Éufrates, del Nilo, y da las limitaciones bien. Cuando uno saca la cuenta, son 800.000 kilómetros cuadrados que Dios le prometió al pueblo. 800.000 kilómetros cuadrados. Israel jamás utilizó, jamás usó, jamás se apoderó de los 800.000 kilómetros cuadrados. ¿Sabe cuánto usa Israel? 210.000. Una cuarta parte de lo que Dios le prometió. Una cuarta parte. Y asimismo el 7 de octubre le recibieron más de 5.000 cohetes o misiles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía la mayoría del mundo piensa que Israel no tendría que estar allí. Cuando es palabra del Señor, el Dios del universo dice, quiero que mi pueblo use esa tierra y esa es tierra de Él. Y algunos vienen y ojo, no estoy en contra de los palestinos, somos todos seres humanos. Pero ¿dónde está la ignorancia del hombre? Donde que no pueden estar y quieren eliminar el pueblo de Dios. Bueno, ahí te das cuenta que es el diablo y todo eso, ¿no? Israel jamás utilizó los 800.000 kilómetros, utilizó solamente 210.000 y así mismo quieren sacarlo de esos 210.000. Es tremendo. Pero bueno, uno diría qué cosa excesiva, seguro. Pero lo importante acá es lo que dice Dios. Y Dios dice, yo le juro, hizo el pacto que le iba a entregar esa tierra a ese pueblo escogido. Y Dios cumple con el pacto. Así que algunos dicen, no, es que... y algunos tratan de que haya paz, ¿cierto?, en Israel. Miren, en Israel jamás va a haber paz. Eso empezó con Ismael, ¿cierto? En la época de Abraham, por supuesto. Con Isaac y con Ismael. Y ahí empezó todo eso. Miren,
Dice la palabra del Señor que tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por la paz de ahí, pero la paz no va a llegar a través de los hombres, sáquense de eso de la cabeza. Es ridículo que los hombres hagan pactos de paz y todo, tratado de paz, porque no va a llegar hasta que no venga el príncipe de paz. Cuando venga el príncipe de paz, ahí realmente va a haber paz en esa zona que es una revolución ahora. Ahora, lo cierto es que en Génesis 17 nos dice que Abraham tenía 99 años. Y a este hombre con 99 años Dios le dice, te tenés que circuncidar. ¿Qué es eso? Porque, ¿saben? Nunca antes había pasado eso. Nunca antes se había circuncidado. Nunca antes había aparecido este tipo de rito o situación o cirugía, como quieran llamarle. Ahora, ¿te imaginas? 99 años y le dirá, ¿por qué quieres que hagas esto? Señor, ¿qué ocurrencia? 99 años. Bueno, en Génesis 17:11, lo tiene en la pantalla, creo, de Génesis 17:11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es una señal del pacto entre Dios y Abraham, ¿cierto? Y hay dos razones por eso. Una, que el Señor le dice, se van a circuncidar, ¿para qué? Para que ellos no dependan, cuando miren ahí, no dependan, ¿cierto?, de la carne. Y se den cuenta, la segunda razón, porque van a tener que pasar el cuchillo en el lugar de la reproducción del hombre, se van a dar cuenta y van a recordar, una, que no tienen que depender de la carne, que son separados para Dios, pero en segundo lugar, que sus hijos también le pertenecen a Dios. Eso es lo que nos está enseñando acá. Ahora, hay muchos países, incluido Canadá, que practican, ¿cierto?, la circuncisión como algo de higiénico, ¿no? En muchos países lo están haciendo como algo higiénico. Lo cierto es que Dios, siempre que hizo un pacto, Dios hizo una señal. Bueno, ¿se acuerdan con Noé? ¿Cuál es la señal? Ahí está, ¿cierto? El arco iris, que lamentablemente lo están usando para cualquier cosa. Pero ya viene el tiempo, como cantábamos recién, donde toda rodilla se doblará. Y toda rodilla va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora, esa es la señal del pacto, un pacto viejo. Y nosotros tenemos los antiguos pactos y el nuevo pacto. El antiguo pacto lo tenemos en el Antiguo Testamento, el nuevo pacto lo tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cierto? Estoy sintetizando muy rápido con esto. Pero nosotros tenemos un nuevo pacto. Dios cumplió un nuevo pacto y lo hizo y dio una señal de ese nuevo pacto y de la sangre de Jesucristo. Dice 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y me encanta, la señal del nuevo pacto es el derramamiento de la sangre de nuestro Señor en la cruz. ¿Para qué? Para ser redimidos, entonces, de ese pecado. Y me gusta porque yo dije al principio, un pacto es una promesa unilateral e incondicional. Y unilateralmente e incondicionalmente Dios dice, si tú crees que yo envié a mi Hijo, murió y crees en Él y resucitó, tienes vida y vida eterna. Y la señal de eso es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Ese es mi último pacto, dice el Señor. En el Antiguo Testamento que tenemos en la Biblia, bueno, Dios hizo montones de pactos. Bueno, 7, 8, distintos pactos. Pero el cumplimiento de todos esos pactos está en el nuevo pacto, que es el cumplimiento entonces de Cristo Jesús. Ahora, Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros, ¿cierto? Que si nos humillamos y confiamos en Jesús como Señor y Salvador personal, podemos ser salvos. Dios lo promete. Y Dios nunca ha fallado. Dios siempre es fiel.
Así que cuando leemos aquí acerca de la circuncisión, tenemos que entender ese pacto, porque es un nuevo compromiso que ellos estaban haciendo, este pueblo que estaba cruzando entonces, estos jóvenes que no se habían circuncidado, entonces lo que están haciendo es un nuevo compromiso, se están consagrando entonces ahora a Dios. Pero preste atención, no alcanzan a cruzar del otro lado, a tomar la tierra, y lo primero que Dios quiere es, quiero que sea un pueblo consagrado. Quiero que sea un pueblo consagrado. Versículo 8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Ahora, no nos dice cuánto tiempo se quedaron. La verdad que no nos dice 3 o 4 días, o una semana o 2 semanas. Pero acá está lo bueno del caso, ¿cierto? Que yo pensaba. Dice acá, bueno, no nos dice el tiempo. Dice, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que cesaron. Pero se dieron cuenta que ahora sí hace razón o tiene sentido el versículo 1 cuando dice, desfalleció su corazón y no hubo más aliento delante de los hijos de Israel. Y me encanta ese detalle porque lo que hizo Dios es que desfalleció el ánimo de los de Jericó, estaban temblando, no querían saber nada con Israel porque saben que Israel tenía el Dios poderoso, pero por eso es que no atacaron ellos tampoco, porque les tenían miedo, estaban desanimados. Y ese fue el tiempo que Dios utilizó entonces para que se circuncidaran y se sanaran y estuvieran listos para la batalla después cuando van a la toma de Jericó, capítulo 6. ¿Te das cuenta que a Dios no se le escapa un detalle? A Dios es precioso. A mí me encanta cuando leo esto porque veo que Dios está en todos los detalles allí. Versículo 9. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Así que Gilgal es un lugar para recordar, un lugar para comprometerse, pero es un lugar donde se quitó el oprobio. Ahora, esto es un juego de palabras porque Gilgal significa, la palabra en hebreo significa rodar y quitar fuera, o rodar y sacar fuera. Eso es lo que significa la palabra. ¿Y qué es lo que nos está enseñando acá? Que Gilgal, porque les quitó el reproche de Egipto, a ver si me entienden de esa manera. Había una estima asociada, ¿cierto?, a ellos después de haber estado 400 años en esclavitud. Y viene Dios y este Dios maravilloso le dice, mire, ya está, pasó todo, ahora son una nueva criatura. Ahora, se lo estoy parafraseando para nosotros, ¿no? Y eso es lo que significa Gilgal, entonces, allí, un lugar donde se quitó el oprobio. Y me gusta, me encanta, que Dios dice, no interesa, nos quita el oprobio, nos quita el pasado, nos quita el reproche. Todos nosotros los que hemos creído en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dios no te va a reprochar lo que hiciste, por más pecador que hayas sido o eres. Si pides perdón a Cristo y le aceptas como Señor y Salvador, el Señor jamás te va a reprochar eso. Es más, dice que dice el profeta, toma ese pecado y lo lanza, dice, haciendo la figura allí, hasta lo más profundo del mar. Dios jamás te va a reprochar algo. ¿Te imaginas si Dios fuera como nosotros? Que cuando el cónyuge o los hijos o alguien falla, pero mire, le reprochamos, te perdono, pero la próxima vez, ¿te acordás que me la hiciste ya? No perdonamos, ¿no? Dios no, Dios quita el reproche. Dios no te lo va a tirar en cara. Dios es fiel, Dios no cambia. Por eso nos dice la palabra en Romanos 8:1, pues no hay condenación para los que estábamos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si aceptas a Cristo, tienes vida eterna, no hay reproche. Él quita entonces el pecado. No es como el trabajo que hacían los sacerdotes en la antigüedad, que en la antigüedad, ¿qué es lo que hacían? Eran sacrificio tras sacrificio, porque simplemente esos sacrificios cubrían los pecados. Pero claro, cubrían el pecado y dos minutos después, pecado de nuevo, tenía que matar otro carnero y tenía que matar otro animal. Hasta que viene el Cordero de Dios, que no cubre sino quita el pecado del mundo. Cristo muere una vez y para siempre para quitar, entonces por eso dice ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora mire el versículo 10.
Y de ahí vamos a sacar nuestro cuarto punto. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Así que además Gilgal es un lugar de celebración. Hay regocijo allí. ¿Se acuerdan que cuando salieron de Egipto, la última noche que estuvieron ahí, el último día estuvieron, la última plaga que el Señor mandó en Egipto fue la de los primogénitos? ¿Se acuerdan? Iba a matar a todos los primogénitos de hombres y de animales. Y Dios le dice, maten un corderito a los hebreos, a los que creen en Él, maten un corderito, pinten el dindel, pinten el marco de la puerta. Y entonces en la noche cuando pasaba la muerte por allí, el ángel de la muerte, dice que no los iba a tocar a los que estaban dentro de la casa, protegidos por esa sangre. Bueno, de la misma manera nosotros estamos protegidos ahora, los que estamos en la sangre de Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, estamos protegidos bajo esa misma sangre del Señor. Pero entonces lo que nos dice acá, que lo primero que hace el 14 de Nisan está entre el mes de marzo y abril, por eso siempre la Pascua la celebramos entre marzo y abril, ¿se dieron cuenta? Ahora está a fines de marzo. Recuerden que en el calendario judío, estoy aprovechando de hablar hoy día, me estoy sacando las ganas de hablar. Pero porque no hay traducción, ¿se dieron cuenta? Por eso estoy hablando rápido, estoy contento ahora. Bueno, no es que me pongo triste cuando hay traducción, ¿no? Borren esa parte, no lo graben, por favor. Pero me puedo ampliar mucho más, eso es lo que quiero decir. Cuando estamos hablando acá, el calendario judío son 30 días, no 31, no 29 ni 28, son 30 días. Y entonces acá dice que en el mes de Nisan, mire versículo 11 y 12, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, bueno, así que es una celebración. Nisan es un lugar de celebración. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Así que, aparte, Gilgal es un lugar de confianza. ¿Por qué te digo un lugar de confianza? Bueno, porque Dios, ¿se acuerdan que durante el tiempo en el desierto pidieron pan? Y bueno, Dios le envió el maná que tenía todo allí. Y entonces se pudieron alimentar de eso también. Es cierto, pidieron carne y después también le dieron codornices. Pero lo cierto es que cuando entra, fíjense cuál es el asunto, entra y al día siguiente Dios le corta el maná. No hay más maná. Pero ahora no van a comer de lo que Dios le envía del cielo, sino van a comer de lo que esa tierra que fluye leche y miel les va a dar, del fruto de la tierra. Pero de la misma manera que como confiaban que Dios le iba a dar del maná, también tenían que confiar que Dios le iba a proveer cada día del fruto de la tierra para el alimento de ellos. Y me encanta eso. Me encanta porque en el tiempo del maná, por ejemplo, Dios dice que le daba de lunes, tendríamos que ser de domingo al viernes en la tarde, le daba todos los días, le daba el maná. Y no podían guardar más maná porque al otro día se les podría, se les agusanaba. Pero el día viernes en la tarde, que es el Sabbat, comienza a las 6 de la tarde, Dios le daba doble porción. Y ellos podían entonces tener esa doble porción que no se les podría comer entonces al otro día porque no tenían que trabajar, ¿cierto? El día de descanso, de reposo. Hasta esos detalles tiene Dios, ¿no? ¿Y sabe por qué Dios le hizo que se le pudriera eso? Para que ellos aprendieran a depender día a día del Señor. Que aprendieran a depender cada día de esa bendición del Señor. ¿No es lo mismo con nosotros? Hermanos queridos, tenemos que aprender a depender día a día en el Señor. Jamás dependa de ti, jamás dependa. Maldito el hombre que confiara en el hombre, no, dice la palabra. Confiemos siempre en el Señor. Versículo 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, yo me imagino a Josué acá, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? A ver, ¿de qué lado estás?
¿O estás del lado aquello o del lado nuestro? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿No les parece muy familiar esa escena? ¿Se acuerdan allí en Éxodo 3:5? Cuando, bueno, lo tienen ahí en la pantalla, yo se los puse. Éxodo 3:5, cuando viene Moisés y ve la zarza esa ardiendo y que no se consumía, y cuando se acerca le dice ahí, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y el mismo lenguaje lo usa acá en Josué 5:15. Y eso, ¿sabe lo que es? Se le llama teológicamente una teofanía. Teofanía significa entonces, es una aparición misma del Señor Jesucristo. Antes, ¿cierto?, de hacerse hombre, el Señor aparecía así también. Eso es una teofanía, es una aparición del Señor. Pero tenemos que entender algo. Que algunos piensan por allí que algunos piensan que Jesucristo nació de María y ahí empezó la persona de Cristo. Cristo ya era desde el principio. ¿Se acuerdan Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y vimos, ¿cierto? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito y todo lo que dice. Entonces Cristo vivió siempre, Cristo es Dios. Se hizo un hombre y nació con María. Pero Cristo vivió siempre estuvo allí. Él es Dios. Tenemos la persona de Dios, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que se le aparece acá y me gusta y no cabe ninguna duda de que era el Señor porque dice que le adoró y se dejó adorar. Cuando habían ángeles y le adoraban, los ángeles le levantaban ahí nomás, no querían ser adorados, por supuesto. Así que Gilgal, en este sentido, es un lugar de renuncia, y con eso terminamos. Josué está rindiéndose acá a la autoridad del Señor. ¿Se dieron cuenta? Se está entregando a Él. Dice en el versículo 14, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y me encanta lo que le dice Josué acá. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Obviamente no sabía si era el Señor o no era el Señor. Él ve un tipo allí, un hombre allí con una espada. Y Josué, yendo hacia él, le dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Solo necesito saber de qué lado estás. O si estás del lado de aquello o del lado nuestro. ¿Sabes cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con Dios? Estaba pensando, ¿sabe la cantidad de veces que nosotros vamos delante del Señor y después decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿No me bendecís? ¿De qué lado está al final? ¿O me bendices o no me bendices? ¿O cómo es el asunto acá? Por ahí pensamos que Dios trabaja de esa manera. Espera un poquito, porque la pregunta está mal. Y la pregunta que hace sin duda Josué acá, sin saber que era el Señor, está mal. Acá no se trata de decirle al Señor, Señor, ¿de qué lado estás? Si estás de aquel lado o estás de este lado. Acá lo que se trata es de nosotros, de estar del lado del Señor o no del Señor. Si nosotros nos rendimos al Señor o no nos rendimos al Señor. Y eso es lo que nos está dando la pauta acá. Al principio quería saber de qué lado estaba el Señor, pero después terminó rindiéndose a los pies del Señor. Así que, hermano querido, acá está el príncipe del ejército de Jehová, delante de él. Para defenderlo, por supuesto. Pero cuando pensaba ahí, mi conclusión es, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Estamos del lado del Señor o no estamos del lado del Señor? Porque en la vida hay dos lados nada más. Están los que están con el príncipe del ejército de Jehová, Jesucristo, o los que están del otro lado, que están en contra de él. ¿A qué lado pertenecemos? O pertenecemos a uno o pertenecemos a otro. La palabra del Señor es tan clara que nos dice
O somos hijos de Dios, y por ahí capaz que algunos, y sé que hay visitas y van a decir qué tipo de pastor tienen acá. Pero es cierto, de la palabra del Señor dice, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay sobrinos, no hay nietos, no acá. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces está allí, ¿de qué lado estamos? Y si estamos del lado del Señor, estamos peleando con Él, estamos sirviéndole al Señor, estamos consagrados, nos hemos rendido a sus pies como hizo Josué, o estamos nada más esperando que Él haga todo. ¿De qué lado estamos? Así que sin duda, nos decía allí, a ver si me ponen de nuevo los 6 puntos, por favor, de Gilgal. Gilgal es un lugar entonces para recordar, es un lugar para comprometer nuestras vidas, es un lugar donde se quitó el oprobio y después también es un lugar de celebración, decíamos, ahí está, es un lugar para confiar, pero sobre todo también es un lugar para renunciar a nosotros y rendirnos a los pies de nuestro Señor. Amén. Padre eterno, quiero darte gracias, queremos darte gracias por este día, por esta tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra que es viva y eficaz. Y gracias, Señor, porque la mayoría de nosotros, y espero que todos hayamos entendido que estamos del lado tuyo, Señor. Gracias por esa vida eterna que nos das en Cristo. Gracias por ese nuevo pacto, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Gracias porque ahora todo aquel que cree en ti tiene vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque no hay nada que dependa del hombre para tener esa vida eterna, sino todo lo has hecho tú. De una forma unilateral e incondicional, ese pacto que nos prometiste y que cumpliste, Señor. Que todo aquel que cree en tu Hijo, que vino y murió en una cruz y resucitó al tercer día, tiene vida y vida eterna. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias porque ya no hay reproches de parte tuya. Nunca los hubo, sino hubo perdón, misericordia, gracia. Gracias, Señor, porque ahora somos una nueva criatura. Ya no miramos atrás, miramos hacia adelante. Y la esperanza de que en cualquier momento vienes por nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Mientras estamos orando, no sé si hay alguna persona aún que todavía no ha aceptado a Cristo, pero si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, mira, no se trata de lo que el hombre hace. Dios es fiel y estamos estudiando algo que pasó miles de años atrás. Y Dios no le escapa un solo detalle. Dios ha cumplido con todo lo que Dios ha prometido. Y Dios dice, la salvación no es por obras, es por gracia, creyendo en su Hijo. Para eso envió el Señor. Para eso hizo ese pacto de sangre. Y el Señor dice, hay un solo camino, y el camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. ¿Hay alguien que quiera darle la vida al Señor? Que quiera en este momento decir, Señor, perdona mis pecados. ¿Alguien que quiera decirle, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, perdóname? Si hay alguien que levante la mano simplemente, y vamos a orar por usted. Si alguien quiere darle la vida al Señor, y decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Quiero estar seguro y gozar de esa promesa del Señor que en cualquier momento viene y nos busca para estar una eternidad con Él. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esas promesas. Gracias por esos pactos. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Padre, que podamos meditar en esta palabra expuesta en esta tarde y podamos gozarnos, Señor, una vez más de estar contigo siempre y para siempre. Y te estamos esperando, Señor Jesús, para irnos contigo para siempre, por toda una eternidad. Padre, gracias. Bendice a este pueblo tuyo, bendice a cada uno de los hermanos, amigos. Bendice, Señor, a aquellos que nos están escuchando también. Y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.